El olor a diésel era el perfume de su vida. Ramiro conocía el Kenworth T680, el valiente, mejor que sus propias manos. A sus 65 años, las carreteras de México eran el único mapa que su corazón había memorizado. 40 años de volante, de noches sin dormir, de horizontes que se tragaban sus pensamientos. Viudo desde hacía 15, y con el alma rota desde hacía 20. El silencio de la cabina era su único compañero, un silencio pesado, lleno de ecos y fantasmas. Esta noche, el fantasma más persistente apretaba con fuerza. Conducía por Chiapas, un tramo que siempre le erizaba la piel, la curva de la Pochota. La niebla, espesa como algodón sucio, se aferraba al asfalto. Era casi medianoche. Ya falta menos, Ramiro, se dijo a sí mismo, frotando el cansancio de sus ojos. Llegas a Tuxtla, descargas el material de construcción y a dormir. Ya merito. Sus pensamientos derivaron, como siempre, hacia la jubilación. Una jubilación que se sentía tan lejana como la luna. Sus ahorros eran modestos. La vida del transportista era dura, y las grandes ganancias se habían ido en medicinas para su difunta esposa, Clara, y en tratar de mantener a flote la pequeña casa que ahora se sentía vacía. Fue entonces cuando la vio, entre la bruma, justo en el vértice de la curva peligrosa, estaba una niña. No tendría más de 8 años. Un vestido blanco, sencillo, los pies descalzos sobre el asfalto mojado. Ramiro pisó el freno de aire, y el rugido del motor se convirtió en un silbido agudo. El tráiler se sacudió, pero se detuvo a tiempo. La niña no se movió, solo lo miraba, y entonces la escuchó. No era la voz de la niña, era la misma voz, una voz clara, sin género, que no sonaba en sus oídos, sino en el centro de su pecho. Para aquí, el corazón de Ramiro se detuvo. El aire salió de sus pulmones como si lo hubieran golpeado. Era la misma voz, la misma que había escuchado hacía 20 años, una noche lluviosa en Sinaloa. Él estaba apurado, tratando de ganar un bono por entrega rápida. Su hija, Sofía, estaba en casa con Clara, con una fiebre que no cedía. La voz le dijo, con esa misma calma aterradora, «Regresa, vuelve a casa». Pero él, pensando en el dinero, en el futuro, en el vestido bonito que le compraría a Sofía con ese extra, la ignoró. «Es el cansancio», se dijo. Cuando llegó a casa 2 días después, Sofía ya no estaba. La fiebre se la había llevado en la madrugada. Ramiro no había perdonado a Dios, pero, sobre todo, no se había perdonado a sí mismo. Ahora, la voz estaba de regreso. Para aquí. La niña en la carretera desapareció, tragada por la niebla en el instante en que Ramiro parpadeó. No había sido real. Había sido un aviso, un espectro, un recuerdo. Temblaba, pero no de miedo. Temblaba de una certeza absoluta. Esta vez, no iba a ignorarla. Puso las intermitentes, el sonido rítmico rompiendo el silencio de la sierra. Agarró su lámpara de mano más potente, la que usaba para revisar el motor, y bajó de la cabina. El aire frío de Chiapas le golpeó la cara. La niebla lo envolvía todo. Caminó hacia el borde de la curva. No había nada, solo el barranco, una caída de 30 metros cubierta de selva densa. «¿Qué quieres que vea?», susurró al viento. «Ya paré». «¿Ahora qué?», esperó. Agudizó el oído. Nada. Solo el goteo del rocío en las hojas grandes. Estaba a punto de darse la vuelta, pensando que tal vez la culpa finalmente lo había vuelto loco, cuando escuchó algo. Un quejido. Débil, casi imperceptible. Apuntó la lámpara hacia la oscuridad del barranco. El haz de luz cortó la niebla, y allí, a unos 10 metros abajo, semioculto por la vegetación, había un destello de metal. Era un auto, volcado, un auto de lujo, de esos que rara vez se veían por estos rumbos. Parecía un BMW X5 último modelo, color grafito. Estaba destrozado contra un árbol amate. El corazón de Ramiro martillaba contra sus costillas. «Oiga, ¿hay alguien ahí?», gritó. Otro quejido. Esta vez, más claro. «Ayuda, por favor». Ramiro no lo pensó. Agarró la soga de remolque que guardaba en un compartimento lateral. Revisó el anclaje de su propio tráiler. Aseguró un extremo a la defensa.
y comenzó el peligroso descenso. Sus rodillas de hombre mayor protestaron, pero la adrenalina era más fuerte. 20 años de culpa lo estaban empujando hacia abajo. Resbaló en el lodo, se cortó la mano con una rama, pero siguió. La voz le había dicho que parara. No le había dicho por qué. Ahora lo entendía. Esto era una prueba, una segunda oportunidad. Llegó al vehículo. La puerta del conductor estaba arrancada. El interior era un desastre de bolsas de aire desplegadas y cuero fino desgarrado. En el asiento del pasajero acurrucada estaba una mujer. Tendría unos 50 y tantos años. Su cabello, rubio platinado, estaba manchado de sangre por una herida en la frente. Llevaba ropa cara, aunque ahora estaba sucia y rota. Un traje sastre de lino beige que gritaba dinero. En su muñeca, un reloj delicado brillaba débilmente. Señora, tranquila, ya estoy aquí. Soy Ramiro, soy trailero, la voy a sacar, dijo él, con una calma que no sentía. Ella abrió los ojos. Eran azules, pero nublados por el pánico. Él me empujó. Susurró. No fue un accidente. ¿Quién, señora? ¿Quién la empujó? Mi hijastro, Javier, quería matarme. Por favor, no llame a la policía. Están de su lado. Él los controla a todos. Me encontrarán. Ramiro la miró. Vio el terror puro en sus ojos. Un terror que iba más allá del accidente. Era el terror de quien sabe que es casado. Me llamo Isabela, dijo ella, aferrándose a su camisa de trabajo. Por el amor de Dios, sálveme. Mi esposo acaba de morir, y ahora Javier quiere todo. Ramiro se endureció. Entendía la corrupción. La había visto en las carreteras, en las mordidas, en los retenes falsos. Pero esto era diferente. Esto era una mujer desamparada, traicionada por su propia familia. Y la voz de Sofía, lo había llevado hasta ella. No voy a llamar a nadie, señora Isabela, dijo Ramiro, comenzando a trabajar en el cinturón de seguridad atascado. Usted se viene conmigo. En el Valiente, nadie la va a encontrar. El ascenso fue una pesadilla. Isabela estaba herida, pero más por el shock que por fracturas graves, aunque su tobillo estaba en mal estado. Ramiro, usando cada gramo de la fuerza que le quedaba, la subió a cuestas, apoyándola mientras trepaban por la soga. Cuando finalmente llegaron a la cabina del tráiler, ambos estaban temblando y cubiertos de lodo. Ramiro la acomodó en el camarote. Era un espacio humilde, pero limpio. Olía a café y a carretera, muy lejos del mundo al que ella pertenecía. Isabela miró a su alrededor desorientada. Había una pequeña foto de una niña sonriente pegada en el tablero, junto a una estampita de la Virgen de Guadalupe. Esa es mi hija Sofía, dijo Ramiro, adivinando su mirada. Ella está en el cielo. Le pasó una botella de agua y un botiquín de primeros auxilios. Límpiese esa herida, señora. Tenemos que movernos antes de que amanezca, o antes de que ese Javier regrese a revisar su trabajo. Isabela bebió el agua con desesperación. Gracias, Ramiro. No sé cómo pagarle. No hay nada que pagar. Fue la voluntad de Dios que yo pasara por aquí. Ramiro volvió al asiento del conductor, encendió el motor, y el tráiler se incorporó a la carretera con un rugido sutil, alejándose de la curva de la Pochota. Mientras conducían en la oscuridad, Isabela, con la voz entrecortada por el dolor y el miedo, comenzó a relatar su historia. Su esposo, Arturo, un empresario poderoso en la Ciudad de México, había muerto de un infarto la semana pasada. Fue repentino. Arturo era mucho mayor que ella, y Javier, su hijo de un matrimonio anterior, nunca la había aceptado. Javier era un hombre de unos 40 años, frío, calculador y obsesionado con el poder. Arturo me dejó como albacea de todo, explicó Isabela, su voz temblando. No por mí, sino porque sabía que Javier destruiría la empresa. Arturo quería que yo la vendiera y repartiera las ganancias equitativamente, incluyendo a las fundaciones que él apoyaba. Pero Javier, él lo quería todo. Ramiro escuchaba en silencio, el volante firme bajo sus manos. Conocía a ese tipo de hombres, hombres que vivían en un mundo diferente, un mundo donde el dinero justificaba cualquier cosa. Javier me citó en nuestra casa de campo cerca de San Cristóbal, continuó Isabela. Dijo que quería hablar, reconciliarse. Yo fui. Qué tonta.
Fui sola. Discutimos. Me amenazó. Dijo que si no le cedía el control total de la herencia me arrepentiría. Salí de allí aterrada, conduciendo hacia Tuxtla para tomar un avión. Él me siguió, en una camioneta negra, sin placas. Me alcanzó en esa curva. Me golpeó por detrás una y otra vez hasta que perdí el control y caí. Ramiro apretó la mandíbula. Es un cobarde. Pero aquí arriba está segura, señora. Este camarote es mi casa. Nadie sabe que está aquí. Isabela se recostó contra las almohadas, el dolor de su tobillo pulsando. Reflexionó sobre la ironía de su vida. Hace 2 días, estaba cenando en un restaurante de lujo en Polanco, discutiendo el futuro de un conglomerado multimillonario. Usaba zapatos que costaban más de lo que este hombre ganaba en un mes. Ahora, su única esperanza de vida era un trailero de rostro curtido, en un camión lleno de varillas de acero, huyendo en medio de la noche chiapaneca. Mi mundo se ha ido, murmuró. No, señora, dijo Ramiro, su voz grave. Su mundo no se ha ido, solo se está sacudiendo. A veces la vida necesita sacudirnos para que veamos quiénes somos de verdad. El dinero no es nada, la lealtad lo es todo, y usted necesita a alguien leal ahora mismo. Ramiro pensó en su propia vida. Él no tenía dinero. Lo que tenía era una palabra y una red, la hermandad de la carretera. Vamos a ir a un parador seguro, le dijo. Se llama El Descanso. Lo atiende un amigo mío, Chencho. Ahí podremos pensar qué hacer. No puede ir a un hospital. Javier la estará buscando en todos. Él es capaz de todo, Ramiro, dijo Isabela, cerrando los ojos. Probablemente ya ha bloqueado mis cuentas bancarias y mis tarjetas. Soy rica en papel, pero ahora mismo no tengo un centavo. Solo esto. Metió la mano en el bolsillo de su saco desgarrado y sacó un pequeño objeto. Era un broche de diamantes, con la forma de una mariposa. Es lo único que traigo conmigo. Ramiro la miró por el espejo retrovisor. Guarde eso, señora. No va a necesitarlo conmigo. Lo que necesita es un plan. Y yo, don Ramiro, soy bueno para los planes. He pasado 40 años planeando cómo ganarle a la carretera. Ganarle a un cobarde en una camioneta será más fácil. Por primera vez en días, Isabela sintió una pequeña brasa de esperanza. Este hombre, este extraño salvador enviado por una aparición, hablaba con la certeza de quien ha visto cosas peores. Y Ramiro, por su parte, sentía algo que no había sentido en 20 años. Propósito. La voz de Sofía no solo lo había detenido, le había dado una misión. Era su redención. Llegaron a El Descanso justo cuando el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido. El parador era un conjunto modesto de edificios de concreto, con una llantera, una pequeña fonda que olía a café de olla y chilaquiles, y una docena de tráileres estacionados. Chencho, el dueño, un hombre robusto y de bigote canoso, salió a recibir a Ramiro con un abrazo. «Compadre, qué milagro. Pensé que ya estabas en ruta directa», dijo Chencho, dándole una palmada en la espalda. «Se me complicó la noche, Chencho. Necesito un favor. Uno grande. Y discreción absoluta», dijo Ramiro en voz baja. La sonrisa de Chencho se desvaneció y asintió, serio. Ramiro lo llevó al camarote. Cuando Chencho vio a Isabela, pálida y herida, entendió la gravedad. «Ay, caray. ¿Un accidente?» «Algo peor, compadre. La están cazando. Necesita un lugar seguro donde curarse y pensar», explicó Ramiro. Chencho no hizo más preguntas. «Mi esposa Lupe está en la cocina. Ella sabe de curaciones. Llévela a nuestra trastienda. Nadie entra ahí. Estará segura». Lupe, una mujer de corazón tan grande como su figura, atendió a Isabela con una ternura que la hizo llorar. Le limpió la herida de la cabeza, le vendó el tobillo con una firmeza experta y le dio un caldo de pollo caliente que le supo a gloria. «Tómese esto, mijita. El susto saca el alma del cuerpo. El caldito la regresa», le dijo Lupe. Mientras Isabela descansaba en un catre en la trastienda, Ramiro y Chencho se sentaron en la fonda, con tazas de café humeantes. Ramiro le contó la historia completa. Chencho escuchaba, negando con la cabeza. «Ese tipo de gente de la capital cree que puede venir a hacer sus cochinadas aquí», dijo Chencho indignado. «Creen que porque somos gente de campo somos tontos. ¿Y ahora qué, Ramiro? ¿Cuál es el plan?»
Ramiro tomó un sorbo de café. Sus ojos estaban fijos en el amanecer. Ella necesita llegar a la Ciudad de México. Tiene un abogado de confianza allá, pero no puede tomar un avión. Ese tal Javier seguro tiene gente vigilando aeropuertos y terminales, y no puede irse en mi tráiler. Es demasiado lento y demasiado obvio. El valiente es mi vida, pero es un blanco fácil si saben qué buscar. Tienes razón, asintió Chencho. Pero ¿cómo la sacamos de Chiapas? Ahí es donde entras tú, compadre. Y nuestra red. Necesito que empieces a preguntar. Con discreción. Pregunta a los muchachos que vienen del centro. ¿Han visto camionetas negras sin placas merodeando por la zona de La Pochota? ¿Han escuchado algo en las radios? Necesito saber qué tan grande es el operativo de ese Javier. Ramiro estaba aplicando la lógica del camino. La carretera tiene 1000 ojos. Los traileros, los vendedores de gasolina, las cocineras de las fondas. Todos forman parte de un sistema de información más rápido que cualquier policía. Y mientras tanto, continuó Ramiro, necesito que hables con tu primo, el que mueve ganado a Oaxaca. ¿Cuándo sale su próximo viaje? Chencho entendió de inmediato. Sale mañana en la madrugada. Va vacío para recoger unas reses. Nadie detiene a un camión de ganado vacío. Es perfecto. Exacto. La llevaremos a Oaxaca. Y desde Oaxaca, es más fácil que tome un autobús de segunda clase, uno que no pida identificación, hasta la Ciudad de México. Se perderá entre la gente. El plan era arriesgado pero sólido. Mientras Chencho se movía, haciendo llamadas discretas por su radio de banda civil, Ramiro regresó a ver a Isabela. Ella estaba dormida, pero era un sueño intranquilo. Ramiro se sentó en un pequeño banco junto al catre. Observó sus manos, suaves, cuidadas, ahora con rasguños y lodo bajo las uñas. Ella pertenecía a un mundo de lujos, de residencias con chefs privados y choferes. Él era un hombre que comía solo en su cabina. Y sin embargo, aquí estaban, unidos por un acto de violencia y una aparición fantasmal. Él pensó en Sofía. Su hija habría tenido 30 años. Quizás habría sido abogada o doctora. Él había fallado en protegerla. La culpa era una sombra que lo había seguido durante 20 años. Pero no voy a fallar ahora, mijita, susurró a la foto en su cartera. Esta vez, voy a hacer lo correcto. Isabela se despertó sobresaltada. Ramiro, pensé, tranquila señora, está a salvo. Ya tengo un plan, dijo él, y su voz, calmada y segura, fue el mejor bálsamo para el pánico de Isabela. Le explicó la estrategia, el camión de ganado a Oaxaca, el autobús a la capital. Pero Ramiro, ¿y usted? ¿No es demasiado peligroso? Javier es un monstruo. Si sabe que usted me ayudó. Señora Isabela, la interrumpió Ramiro. Ese monstruo intentó matarla y dejarla en un barranco. A mí, los monstruos de la carretera me han enseñado un par de cosas. El miedo es como la niebla. Parece espeso, pero cuando avanzas se disipa. Confíe en mí. Isabela lo miró. Vio la determinación en sus ojos cansados. Vio la integridad de un hombre que no tenía nada que ganar, excepto hacer lo correcto. Confío en usted, Ramiro. Más de lo que he confiado en nadie en mucho tiempo. Esa tarde, las noticias llegaron. Chencho confirmó que 2 camionetas Suburban negras, con vidrios polarizados y sin placas, habían estado en el sitio del accidente. Habían sobornado a la policía local para que declarara el área como limpia, y ahora estaban peinando los hospitales y las terminales de autobuses de Tuxtla. Están buscando un cuerpo o a una mujer herida, dijo Chencho. Pues no van a encontrar nada, dijo Ramiro, su rostro endurecido. Esta noche, la señora Isabela desaparece. La madrugada era una boca de lobo. El camión de ganado de El Toro Bracamontes, primo de Chencho, llegó al parador apestando a paja y sudor animal. Era el escondite perfecto. El Toro era un hombre de pocas palabras y una lealtad férrea a su familia. Ramiro, Chencho, la carga está lista, dijo, refiriéndose a Isabela. Isabela, ahora vestida con ropa prestada por Lupe, unos pantalones de mezclilla holgados y una sudadera, se despidió de la cocinera con un abrazo que la sorprendió a ella misma. Dios te pague, Lupe, a ti y a tu esposo. Ande con cuidado, mijita, y que la Virgen la cubra con su manto, respondió Lupe haciéndole la señal de la cruz. Ramiro la acompañó al camión. Irá en la cabina con el Toro. Él la llevará hasta la terminal de Oaxaca.
De ahí, el plan sigue. Compre un boleto en efectivo. No hable con nadie. Isabela se detuvo antes de subir. La duda la asaltó. ¿Y si me encuentran? ¿Y si todo esto es en vano? Ramiro la tomó suavemente por los hombros. La miró con la intensidad de un padre. Escúcheme. El pensamiento es la cosa más poderosa del universo. Lo que usted teme, lo atrae. Pero lo que usted planea con fe, lo logra. Usted no está huyendo. Usted va a recuperar lo que es suyo y a hacer justicia. ¿Entendido? Piense en la victoria, no en la derrota. Isabela, inspirada por esa fuerza que emanaba de él, asintió. Pienso en la victoria. Pero antes de subir, metió la mano en el bolsillo. Ramiro, no aceptaste mi broche. Pero por favor, acepta esto. No es un pago. Es una garantía para tu jubilación. Puso en la mano de Ramiro un objeto pesado envuelto en un pañuelo. Ramiro lo abrió. Era un reloj de oro. Un Rolex President. Pesado, brillante incluso en la penumbra. Era el reloj de su difunto esposo, Arturo. Vale una fortuna, Ramiro. Véndelo. Úsalo para tu casa, para lo que necesites. Si yo no lo logro, quiero que al menos tu buena acción sea recompensada. Ramiro intentó negarse. Señora, yo no hice esto por dinero. Lo sé, por eso lo mereces. Si lo rechazas me iré con miedo. Si lo aceptas me iré sabiendo que dejé mi única cosa de valor en las manos más honestas que he conocido. Por favor, hazlo por mí. Ramiro miró el reloj. Vio en él el peso de dos mundos. El de ella, lleno de lujos que causaban muerte, y el suyo, lleno de carencias pero de honor. Lo tomó y lo guardó en el bolsillo de su camisa. Lo guardaré como una garantía. Cuando usted recupere lo que es suyo, me lo devuelve. Y si no, lo usaré para la fundación de mi hija, que en paz descanse. Isabela sonrió, las lágrimas asomando. Trato hecho, don Ramiro. Subió al camión, el toro arrancó, y el vehículo de ganado se perdió en la carretera. Ramiro se quedó parado, el reloj pesado en su bolsillo, hasta que las luces traseras desaparecieron. Ramiro regresó a El Valiente. Tenía una entrega que hacer en Tuxtla. Tenía que fingir normalidad, pero mientras conducía, algo inesperado sucedió. En un retén de gasolina, una de las Suburban negras estaba allí. Los mismos hombres que Chencho había descrito. Su corazón dio un vuelco. Uno de los hombres, con gafas de sol a pesar de ser de madrugada, se acercó a su ventana. «¿Qué llevas, viejo?», preguntó, con un acento chilango prepotente. «Varilla, jefe. Voy a la obra de la nueva plaza en Tuxtla», respondió Ramiro, su voz tranquila, aunque sus nudillos estaban blancos sobre el volante. El hombre lo estudió. «¿Has visto algo raro esta noche? Una camioneta BMW color grafito, accidentada. Una mujer rubia, herida». Ramiro pensó. Aquí estaba el diablo, preguntándole por el agua bendita. «Pues fíjese que sí pasé por la Pochota hace unas horas, jefe. Había una neblina de los mil demonios. Pero no vi ningún BMW. Lo único que vi fue un burro muerto a media carretera. Casi me lo llevo». El hombre lo miró fijamente. Ramiro sostuvo la mirada. Cansada, honesta. La mirada de un trailero que solo quiere terminar su turno. El hombre finalmente pareció satisfecho. «Bien, sigue tu camino, viejo. Y si ves algo, hay buena recompensa». «Claro que sí, jefe». «Con cuidado», dijo Ramiro. Arrancó El Valiente, el motor ronroneando. Mientras se alejaba miró por el retrovisor cómo la Suburban se quedaba atrás. Su corazón latía con fuerza. Acababa de mentirle a la cara a un asesino. Y se había sentido bien. Se había sentido vivo. La voz de Sofía estaba en silencio, pero él sentía su aprobación. La primera parte del plan estaba hecha. Ahora, todo dependía de Isabela. El viaje en el camión de ganado fue un infierno perfumado de miedo y amoníaco. Isabela se acurrucó en el asiento del copiloto, tratando de no pensar en el lujo perdido de su BMW, y concentrándose en las palabras de Ramiro. «Piense en la victoria». El toro Bracamontes condujo con una habilidad brutal, tomando atajos por caminos de terracería, que sacudían el camión violentamente, pero que evitaban todos los retenes federales. Llegaron a Oaxaca en la penumbra del atardecer. El toro la dejó a 3 cuadras de la terminal de autobuses de segunda clase.
Aquí es, señora. Compre su boleto y no mire atrás. Que Dios la acompañe, dijo, y sin esperar respuesta, se fue. Isabela se puso la capucha de la sudadera. Con el tobillo vendado, cojeaba visiblemente, lo que la ayudaba a parecer una más de las tantas almas golpeadas que transitaban esa terminal. Compró un boleto en efectivo para la Ciudad de México, una corrida nocturna. Se sentó en la sala de espera, su corazón en un puño. Cada vez que un hombre con aspecto rudo entraba, ella se encogía. Los colores brillantes de su vida en Polanco parecían un sueño lejano. El olor a fritanga y a desinfectante barato de la terminal era su nueva realidad. El viaje en autobús fue largo y tenso. 12 horas de rezos silenciosos. Pero finalmente, al amanecer, el autobús entró en la terminal de autobuses de Oriente, en la Ciudad de México. Isabela estaba en casa, pero su hogar era ahora el territorio enemigo. Tomó un taxi de sitio, pagando con los últimos pesos que le había dado Lupe. Le dio la dirección de un edificio antiguo en la colonia Roma. No era su penthouse, era el despacho de su abogado. Subió por el elevador de rejas. El despacho del licenciado Mendoza era un santuario de caoba, libros de leyes y olor a tabaco de pipa. Mendoza era un hombre de 70 años, con cabello blanco impecable y la misma lealtad que Ramiro. Había sido el mejor amigo y confidente de Arturo durante 50 años. Cuando Isabela entró, cojeando, sucia y con la ropa de Lupe, la secretaria de Mendoza casi gritó. El licenciado salió de su oficina. Isabela, por Dios, te dimos por desaparecida. Javier dijo que te habías ido a Europa, que estabas en una crisis nerviosa. Javier trató de matarme, Ernesto, dijo Isabela, derrumbándose en una silla de cuero. Durante la siguiente hora, mientras bebía un coñac que el abogado le sirvió para el susto, Isabela contó todo. La casa de campo, la persecución, el accidente en la Pochota, y el rescate, el trailero, la voz, el camión de ganado. Ernesto Mendoza escuchaba, su rostro transformándose de preocupación a una furia glacial. Ese malnacido, dijo en voz baja. Arturo siempre supo que Javier era ambicioso, pero nunca pensamos que fuera un sociópata. Tiene el control de todo, Ernesto. Tiene a la policía de Chiapas. Seguramente ya congeló mis activos. Mendoza fue a su escritorio e hizo una llamada. Raquel, comunícame con el banco. Es sobre la cuenta de la señora de la Parra. Sí, espero. La espera fue corta. La cara de Mendoza se oscureció. Ya veo. Entendido. Colgó. Tienes razón. Presentó un poder notarial falso y una evaluación psiquiátrica, también falsa, de un médico en Houston, declarándote incompetente por el duelo. Tiene el control temporal de todo el patrimonio. Isabela sintió que el suelo se abría. Entonces, perdí. No, dijo Mendoza, golpeando el escritorio. No perdiste. Estás viva. Y estás aquí. Yo conozco a ese médico de Houston. Es una eminencia, pero también es comprable. Y conozco al notario que usó. Es un corrupto. Javier cometió errores de arrogante. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Isabela. El poder del dinero es una ilusión, Isabela. El poder de la verdad es una roca, dijo Mendoza, casi citando las reflexiones de Ramiro. Javier cree que ganó porque tiene el dinero, pero nosotros tenemos la verdad. Y tenemos a ese trailero, Ramiro. Él es nuestro testigo clave. Pero no puedo contactarlo. No tengo su número. Y está en peligro, dijo Isabela. Lo encontraremos, dijo Mendoza. Pero primero te esconderemos. Tengo un departamento seguro, te quedarás ahí. Segundo, necesitamos pruebas de la tentativa de homicidio. La palabra de Ramiro es vital. Y tercero, vamos a auditar las cuentas de Javier. Si trató de matarte, es porque ya estaba robando a su padre antes de que muriera. Mendoza llamó a su equipo. En pocas horas, Isabela estaba instalada en un departamento seguro, y un equipo de investigadores privados, leales a Mendoza, estaba en camino a Chiapas para buscar a El Valiente y a su conductor, Ramiro. La guerra legal y financiera había comenzado. Javier había celebrado su victoria en una mansión con chef privado en Las Lomas, creyendo que Isabela era un cuerpo más en el fondo de un barranco chiapaneco. No sabía que estaba a punto de enfrentarse a la furia de una mujer que lo había perdido todo, y a la integridad de un hombre que no tenía nada que perder.
Ramiro había completado su entrega en Tuxtla y estaba cargando un nuevo flete de café para Veracruz. Intentaba volver a su rutina, pero todo se sentía diferente. El peso del Rolex en el compartimento secreto de su cabina era un recordatorio constante. El silencio de la carretera ya no estaba lleno de culpa, estaba lleno de expectación. ¿Lo habría logrado la señora Isabela? ¿Estaría a salvo? Estaba en un parador cerca de Malpaso cuando dos hombres de traje se acercaron a su camión. No eran los matones de la Suburban. Eran diferentes, profesionales. ¿Don Ramiro, conductor de El Valiente?, preguntó uno. Ramiro sintió un frío en la espalda. El mismo. ¿En qué les puedo servir? Somos investigadores privados. Trabajamos para el licenciado Ernesto Mendoza, en la Ciudad de México. Representamos a la señora Isabela de la Parra. Ramiro soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Ella está bien. Llegó, gracias a usted. El licenciado Mendoza y la señora Isabela solicitan su ayuda. Su testimonio es crucial para hacer justicia. Necesitamos que declare lo que vio. El intento de asesinato. Ramiro lo pensó. Declarar significaba exponerse. Significaba poner su vida, su camión, en la mira de un hombre poderoso y asesino. Podía simplemente decir que no vio nada, que solo la encontró accidentada. Podía tomar el Rolex, venderlo y jubilarse. Sería una fortuna, una vida tranquila. Miró la foto de Sofía en su tablero. Si yo declaro, ¿qué garantías tengo de que ese hombre no me mande matar a mí después?, preguntó Ramiro, práctico. Entendemos su preocupación, dijo el investigador. El licenciado Mendoza está preparando un caso federal, no solo por el intento de homicidio, sino por fraude masivo. Javier será arrestado. Y usted, don Ramiro, será puesto bajo protección de testigos si es necesario. Pero más que eso, usted es el único que puede confirmar la historia de Isabela. Sin usted, es la palabra de ella contra la de él. Ramiro asintió lentamente. No necesito protección. Necesito que ese cobarde pague por lo que hizo. Se frotó la barba canosa. Pero mi testimonio no es suficiente. Es mi palabra contra la de los policías que él compró. Necesitan más. ¿Qué sugiere usted?, preguntó el investigador. La niña, dijo Ramiro. La aparición que vi, la niña en la curva. ¿Y si no fue un fantasma? ¿Y si fue real? El investigador frunció el ceño. ¿Una niña? La vi, justo antes de escuchar la voz. Una niña parada en la carretera. Quizás la usaron. Quizás la pusieron ahí para hacerla frenar, para que perdiera el control justo en la curva. La idea, que había estado flotando en su mente, ahora cobraba una fuerza terrible. Si Javier era capaz de matar a su madrastra, era capaz de usar a un inocente como carnada. Los hombres de la Suburban estaban esperando, reflexionó Ramiro. Si la señora Isabela no hubiera frenado por la niña, quizás la habrían emboscado más adelante. Pero la niña fue la trampa. Dios mío, dijo el investigador. Eso es monstruoso, pero probaría la premeditación. Regresaré a Chiapas, dijo Ramiro. Ustedes busquen en la Ciudad de México. Yo buscaré en la sierra. Conozco a esa gente. Conozco a los llanteros, a los vendedores de cocos en la carretera. Si hubo una niña, alguien la vio. Alguien sabe quién es. Don Ramiro, eso es demasiado peligroso, dijo el investigador. Peligroso es dejar que un hombre así se salga con la suya, replicó Ramiro. Ustedes hagan su parte, yo haré la mía. La voz me dijo que parara. No me ha dicho que me vaya todavía. Ramiro regresó a El Descanso. Chencho y Lupe lo recibieron con sorpresa. Compadre, ¿qué haces aquí? Pensé que ya estabas lejos. Necesito encontrar a una niña, dijo Ramiro. Le explicó su teoría a Chencho. El rostro del dueño del parador se endureció. Usar a una criatura. Eso no tiene nombre. Ayúdame, Chencho. Tú conoces a todos en estos tramos. Una niña, de unos 8 años. Cerca de la Pochota. Alguien tiene que saber. Durante los siguientes 3 días, Ramiro y Chencho recorrieron los pequeños poblados y rancherías escondidos en la selva, cerca de la curva. El Valiente se quedó estacionado, mientras ellos se movían en la camioneta vieja de Chencho. Preguntaron en las tienditas, en las pequeñas iglesias. Al principio, la gente desconfiaba, pero Ramiro no hablaba como un policía ni como un político.
Hablaba como ellos. Hablaba de justicia. Hablaba de proteger a los niños. En el tercer día, en una choza humilde a 2 kilómetros de la curva, encontraron una pista. Una mujer mayor que vendía plátanos fritos en la carretera les dijo que sí, que había visto a una niña. Es la nieta de don Eladio. Se llama María. Viven subiendo el cerro, pero son gente muy asustada. Don Eladio es muy cerrado. Ramiro y Chencho subieron el cerro. Encontraron una casa de lámina. Don Eladio, un hombre de 70 años, curtido como el cuero, salió a recibirlos con un machete en la mano. ¿Qué quieren? Buscamos a su nieta María, dijo Ramiro con calma. No venimos a hacer daño. Venimos a ayudar. Aquí no hay nadie. Váyanse. Fue entonces cuando Ramiro vio, en el patio, un pequeño sandalia rosa, rota. Se arrodilló, el dolor en sus rodillas protestando. Mi hija Sofía tenía unas iguales. Miró a don Eladio. Unos hombres ricos, malos, usaron a una niña para causar un accidente en la curva. Creemos que fue María. Esa niña, y la mujer del accidente, casi mueren. Esos hombres quieren matar a la mujer, y no les importará callar a la niña y a su familia si creen que pueden hablar. La mano de don Eladio tembló sobre el machete. Ellos nos dijeron que era un juego, que solo tenía que pararse ahí un ratito. Nos dieron 5,000 pesos. Dijeron que si decíamos algo nos quemarían la casa. La niña María salió de la choza, escondiéndose detrás de su abuelo. Era ella, la misma niña del vestido blanco. Señor, dijo Ramiro, poniéndose de pie. No fue un juego, fue un intento de asesinato. Pero la mujer sobrevivió, y ahora quiere justicia. Si usted nos da su testimonio, le juro por la memoria de mi hija que protegeremos a su familia. La sacaremos de aquí. La llevaremos a un lugar seguro donde esos hombres nunca la encuentren. Don Eladio miró a su nieta. Miró la pobreza a su alrededor. Los 5,000 pesos ya se habían ido en medicinas. Y el miedo seguía ahí. Nos tratarán como criminales, susurró. No, dijo Ramiro. Los tratarán como víctimas, como testigos. Yo soy testigo también. Vi lo que hicieron. Tomó una decisión. Agarró el teléfono satelital que le había dado el investigador de Mendoza. Hizo una llamada. Los encontré, la niña y el abuelo. Necesito extracción, ahora. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el licenciado Mendoza había encontrado la pistola humeante. Los auditores descubrieron transferencias masivas a cuentas offshore en las Islas Caimán. Javier había estado desfalcando la empresa de su padre durante meses. El infarto de Arturo no había sido tan natural. Había sido provocado por el estrés de descubrir el fraude de su hijo. Javier no solo había intentado matar a Isabela, indirectamente, había matado a su padre. La confrontación final no fue en un tribunal. Fue en la sala de juntas de la empresa, en el piso 50 de una torre en Santa Fe. Javier había convocado a una junta de emergencia para anunciar la trágica incapacidad de Isabela y asumir el control total. Llegó conduciendo su BMW nuevo, otro, no el que había usado en Chiapas, vistiendo un traje Gucci que costaba miles de dólares. Se sentía intocable. Entró a la sala de juntas, pero en lugar de los accionistas, se encontró a Isabela, sentada a la cabeza de la mesa luciendo impecable aunque con un bastón elegante. A su lado, el licenciado Mendoza, y en la puerta, 2 agentes federales. Isabela, dijo Javier palideciendo, tú estabas muerta, o en un psiquiátrico en Houston, dijo ella, su voz fría como el acero. Lo siento, Javier, tuviste mala suerte. Contrataste a matones incompetentes. No sé de qué hablas. Estás demente, gritó él. ¿De verdad? Porque tenemos el testimonio de don Eladio y su nieta María, a quienes pagaste para que sirvieran de carnada en la curva de la Pochota. Están bajo protección federal. El rostro de Javier se descompuso. Y tenemos los registros de la policía de Chiapas que admitieron haber recibido sobornos de tus hombres. Y lo mejor de todo, continuó Mendoza, tenemos estas transferencias. Millones de dólares de la empresa a tus cuentas privadas en el extranjero. Empezaste a robarle a tu padre mucho antes de que muriera. Lo mataste de pena, Javier. Mentiras. Todo es mentira, balbuceó Javier, buscando una salida. Y luego,
dijo Isabela, levantándose lentamente. Tenemos a don Ramiro. La puerta lateral se abrió, y Ramiro entró. No llevaba su ropa de trabajo. Llevaba un traje sencillo, limpio, que Mendoza le había comprado. Se paró frente a Javier, su mirada firme. Yo la saqué del barranco, dijo Ramiro, su voz llenando la sala. Yo lo vi a usted en el retén de gasolina buscando sucia y arrogantemente a la mujer que creía haber matado. Los cobardes como usted siempre cometen errores. Subestiman a la gente. Javier se abalanzó hacia Isabela, pero los agentes lo interceptaron. Mientras le ponían las esposas, él seguía gritando. Era mío, todo era mío. Esa mujerzuela me lo robó. Isabela lo miró. Nunca fue tuyo, Javier. El dinero de Arturo era para construir, no para destruir. Se acabó. Javier fue sacado de la sala. El silencio regresó. Isabela miró a Ramiro, sus ojos llenos de una gratitud que las palabras no podían expresar. Don Ramiro salvó mi vida 2 veces. Ramiro sacó el Rolex de su bolsillo. Creo que esto le pertenece, señora. La garantía. Isabela sonrió y puso su mano sobre la de él, cerrando sus dedos sobre el reloj. No, el trato era que si yo recuperaba lo que era mío, usted me lo devolvía. Pero yo no he recuperado nada, todo eso, dijo señalando la oficina lujosa. No es mío. Es solo metal y vidrio. Lo que recuperé fue mi vida. Y eso no tiene precio. El reloj es suyo. Véndalo. Retírese. Descanse. Se lo ha ganado. Ramiro miró el reloj. Y luego miró la foto de Sofía, que ahora llevaba en la cartera sobre su corazón. Gracias, señora. Pero creo que tengo un mejor uso para él. 6 meses después. La curva de la Pochota en Chiapas era diferente. Donde antes solo había maleza y un barranco peligroso, ahora había un pequeño parador, limpio, seguro, con luces brillantes. Se llamaba el Parador de Sofía. Ramiro ya no conducía El Valiente. El tráiler lo operaba un chofer joven. Él, don Ramiro, ahora administraba el parador. Con el dinero de la venta del Rolex y con una inversión fuerte de la nueva fundación de Isabela, dedicada a la seguridad en carreteras y a ayudar a familias explotadas en Chiapas, habían construido un lugar de descanso digno para los traileros. Ofrecía comida caliente, regaderas limpias y un lugar seguro para dormir. Isabela había ayudado a don Eladio y a María. Se mudaron a una casa nueva en Coatzacoalcos, y María estaba en la mejor escuela de la ciudad, con una beca completa de la fundación. Ramiro estaba parado en la terraza del parador, mirando la curva mientras el sol se ponía. El aire olía a café y a gardenias, que Lupe, quien ahora administraba la cocina, había plantado. Ya no sentía el peso de la culpa. Había escuchado la voz. Había obedecido. Había encontrado justicia no solo para Isabela, sino para la pequeña María. Y en el proceso había encontrado la suya. No había salvado a Sofía 20 años atrás. El pasado no se podía cambiar. Pero al escuchar esa misma voz, había honrado su memoria de la mejor manera posible, salvando a otros. Se dio cuenta de que la vida no se trataba de evitar el dolor, sino de transformarlo en propósito. Sintió una brisa suave en la cara. Sabía que no estaba solo. La voz de Sofía ya no era una advertencia, era una presencia de paz. «Descansa, mijita», susurró Ramiro al viento. «Papá ya está en casa. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo en tu viaje. Me ayudaría muchísimo si comentas qué te pareció esta historia, si te llegó al corazón. Por favor, sigue este canal para no perderte las reflexiones que vienen. Me gustaría mucho saber de ustedes. ¿Qué otras historias les gustaría que contáramos? ¿Sobre qué temas les gustaría reflexionar? Y cuéntenme, ¿de qué parte del mundo nos acompañan hoy? Como una forma de agradecerles por su apoyo a este canal, que hacemos con tanto esfuerzo, les dejé unas recetas de un té muy bueno para la calma y unos postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Gracias por estar aquí. Que Dios los proteja a todos ustedes y a sus familias en cada kilómetro de su vida.